Bienvenidos, amables televidentes, a su programa Poder y Sociedad en este sábado, ¿verdad? Que ya se siente el frío de despedida del año 2023. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer prácticamente un resumen de todos los hechos que han acontecido en este 2023. Gracias a Dios que nos concede poder comunicarnos con ustedes. Para ello hemos invitado a una figura realmente, a una personalidad dentro del ámbito político, económico y social en la República Dominicana. Nos referimos al doctor David Lao. Él es politólogo. Con él vamos a analizar todos estos temas de los acontecimientos que hemos tenido en este año. David, sea usted bienvenido, hermano, en esta tarde de este sábado a su programa Poder y Sociedad. Gracias a usted por la invitación. Cómo no. David, vámonos en la parte internacional. El presidente Luis Abinader, este año 2023, tuvo mucha comparecencia en la parte internacional. Estamos hablando sobre la cumbre iberoamericana, la cumbre de la OEA y la participación en la asamblea de la 78 asamblea. ¿Cómo define esa parte del presidente internacional? Tú sabes que el presidente tiene un problema casado en la Cancillería porque tiene un canciller como que no comunica ni ejecuta las líneas del presidente. Y yo te diría que andamos mal en política internacional. Relaciones internacionales. En relaciones internacionales, aunque déjame decirte que a final de año el presidente tuvo un logro importante y es en la cumbre de Dubái sobre el cambio climático. Ahí sí hubo una participación de República Dominicana que podríamos decir que salvó la nota internacional del gobierno. La participación de Dominicana con más PUI en esa actividad y la delegación dominicana completa hicieron un buen trabajo, se visualizó el problema y se mantuvo una actitud que podríamos decir digna de nuestro Estado, aunque sabemos que hay graves problemas en medio ambiente. Pero hablando en el plano internacional, yo creo que ese es el hecho a destacar, la cumbre sobre la tierra en Dubái, donde hubo decisiones muy importantes y el Estado Dominicano participó de manera también importante. ¿Y la resolución de la ONU con relación al caso Haití? Bueno, el tema haitiano, ya ese es un tema que ahí es donde evidentemente que tenemos problemas en la Cancillería. No estamos satisfechos con esa decisión, que yo creo que es una discusión que va para largo. El hándicap de nosotros con Haití es el tema del comercio. Sigue existiendo dificultad con el comercio, no se ha podido deslindar comercio de los problemas fronterizos, de los problemas migratorios, y ahí es donde se necesita una cirugía fuerte que el gobierno tendrá que hacerla en el 24 porque en el 23 ya no fue posible. David, en el caso de este año con relación a varias organizaciones que hicieron protesta, tanto en el Cibao, más ubicadas en la parte del Cibao, entiende que esa protesta en la situación del aumento de prácticamente el costo de la vida, la inseguridad, entiende que eso en gran medida ha afectado al gobierno de la República Dominicana. Bueno, yo he dicho que el problema haitiano puede ser el Waterloo de Luis Abinader, y lo es precisamente porque la zona más productiva del país todos sabemos que es el Cibao. Sí. El Cibao es una región que se mueve con su propia dinámica económica, y esa dinámica económica tiene que ver con el comercio con Haití. Como eso se cortó, los movimientos de protesta se multiplicaron y probablemente se vayan a intensificar el próximo año, porque cuando hay un malestar económico y no hay respuesta, se dan las condiciones para que hayan paros, para que hayan protestas, y el Cibao tiene eso en agenda junto a una serie de obras que las comunidades vienen demandando y que el gobierno no pudo cumplir el año pasado. No sé qué proyecto haya para el nuevo año o qué presupuesto tenga obras públicas para cumplir
con estas obras, pero realmente hay un malestar en el Cibao. Eso podría afectar en gran medida el proceso electoral de la reelección del presidente Luis Abinader. Yo creo que el presidente tiene que pensárselo porque el Cibao pone y quita presidente. O sea, es una región donde desde el siglo XIX, desde la fundación de la República, el Cibao, el que no tiene un tratamiento adecuado con esa región, tiene problemas. Pero el presidente está haciendo mucha obra en Santiago, por ahí. Pero hay una diferencia entre lo que las comunidades demandan y lo que ejecuta el gobierno. El gobierno se ha embarcado en una supuesta ampliación de la autopista Duarte, que todos dicen que es un despropósito, porque fue una carretera construida bajo estándares internacionales y esos estándares han sido prácticamente anulados. Y lo que se comenta es que habrá que intervenir de nuevo la autopista Duarte, porque lo que se está haciendo en cuanto a drenaje, en cuanto a áreas verdes, en cuanto a desagüe, es un desastre. Ahí había un estándar internacional que se debió respetar. Entonces el gobierno ha cifrado sus obras en el Cibao, en una carretera que no había que hacerle nada más que ponerle asfalto cuando le faltara y mantenerla limpia, mantenerlo, el drenaje pluvial sobre todo limpio. Y todo eso está siendo anulado. Y la ciudadanía observa con pavor cómo una cosa que está bien hecha es destruida para hacer algo que no hay seguridad, no se ha explicado el por qué hay que eliminar el drenaje pluvial, por ejemplo, que está hecho, nunca se ha inundado esa autopista y ahora lo que están haciendo es como una especie de rigola o pequeño contén en el centro y eso crea irritación en la población porque es dinero público que se está botando y se sabe que habrá que intervenirla de nuevo. Entonces, las pequeñas obras a veces son grandes obras para las comunidades. Entonces, cuando tú te centras en un elefante que además estaba resuelto porque nadie estaba pidiéndole al gobierno que hiciera nada en la autopista, porque es una obra que se mantiene. Entonces, ahí ha habido como una especie de desenfoque entre lo que la sociedad demanda y las ejecutorias del gobierno. En el propio ya yendo a la línea noroeste y a Puerto Plata, hay una serie de caminos vecinales y de puentes que fueron prometidos y que simplemente no se han podido cumplir. En su momento se dijo que quizás llegase hacia las zonas de la costa noroeste, llamado Puerto Plata Oeste, pero no ha llegado nada a esa zona. Y en el Puerto Plata Oriental tampoco, porque se ha centrado todo en la autopista Duarte y eso podía esperar, salvo uno que otro puente que necesitaba reparar, salvo el mantenimiento, porque el gobierno anda muy mal en mantenimiento, o sea, era lo que había que hacer, pero no centrarse en esa autopista y creo que eso podría cobrarle. ¿Qué hay en el norte? En el norte lo que hay es el tranvía de Santiago, pero el tranvía ahora estamos en la etapa que lo que genera es malestar porque la construcción crea incomodidades en el tránsito y ese tipo de cosas. Y no era tampoco una obra pedida por la población. Y a veces el gobierno tiene que aprender a sintonizar entre lo que quieren las comunidades y lo que son sus obras faraónicas que se dicen aquí, que muchas veces, no es que no sea importante, pero cuando hay ese desenfoque entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere la población, ocurren situaciones que se expresan en términos electorales. David, valorando este año el trabajo que ha realizado la Junta Central Electoral, prácticamente un año preelectoral, ¿cómo podríamos analizar el calendario de cara al 2024? ¿Se ha ajustado la Junta a llevar realmente todo un trabajo concomitante con los partidos políticos? Fíjate, la Junta en la mayor parte del 2023 ha estado a la saga de los partidos políticos y por momentos ha dado la impresión de que son los partidos los que dirigen el proceso y no la Junta. Pero hay un antes y un después con las primarias del PRM, porque ahí la Junta obtuvo una alta calificación y a partir de ese éxito como que se han ido poniendo la pila de manera muy lenta, diría yo, muy lenta, pero como que se nota
que el trabajo comienza a visualizarse. Hay que esperar que esto siga porque ese órgano no puede dejar a los partidos políticos a que hagan lo que ellos entiendan. Tiene que tener regulaciones, tiene que tener el cauce constitucional. Sabemos que la ley de partidos es una ley con muchos problemas. 3318. Sí, porque destila toda la maledicencia de Danilo Medina y ha debido ser eliminada esa ley y sustituida porque es que tiene demasiados inconvenientes. El Constitucional la ha tenido que... ha tenido que enmendarle una serie de situaciones. Increíble. Entonces, cada vez se hace más visible lo de la Junta. Obviamente, ellos dijeron que tenían que cambiar unos escáneres y una cosa, y eso la gente no lo entendió, porque si le quedó bien el proceso de primaria del PRM, ¿por qué variar los equipos? ¿Por qué crear una contradicción donde ya la gente estuvo conteste de que eso funcionó bien? Pero bueno, ahí van y esperamos que se recupere en el 24. ¿Tiene confianza la población dominicana en los actuales jueces de la Junta Central Electoral? No es un problema de confianza o desconfianza, es un problema de que asuman el espacio que tienen. Su campo de actuación como que no lo han asumido de forma que sea palpable. Es un tema de ejecutoria, no sé si es que ellos están en un proceso formativo interno para salir a partir del próximo año, pero hay una serie de ejecutorias, la gente la ve como preocupación y como que no se ve la acción del órgano que tiene que tomar la iniciativa en el plano electoral. David, en el marco político, definitivamente el Partido de la Liberación Dominicana este año, después de que ya tiene elegido su candidato y juramentado y todo, ¿no? Nos referimos al caso de Abel Martínez, ha habido muchas renuncias. ¿Hacia dónde perfila David Laoz como politólogo que iría en este proceso electoral la Junta, el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el PLD tiene un mal de fondo que se llama Danilo Medina. ¿Por qué un mal de fondo Danilo Medina? Porque es un líder político que no tiene futuro político, es decir, la Constitución le prohíbe tener aspiraciones, pero él insiste en ser líder. Entonces, eso ha creado una represa. Pero él es el presidente del partido. Precisamente. Entonces, ahí hay unas energías reprimidas, que entonces lo que se ha hecho es buscar una especie de válvula de escape y todo el que puede salirse de ahí lo está haciendo. Unos se van a la FUPU, exacto, y otros se van al PRM. Claro. Otros han creado movimientos independientes, otros se han quedado en su casa simplemente, y no hay un repunte que pueda decirse o decirle al país que ese partido se está renovando, que está haciendo la evaluación interna que requiere para un relanzamiento positivo, y como que, no, o sea, se ha salido de ser el partido mayoritario y partido del poder, y en algún momento partido de oposición, ha quedado como que la gente no entiende qué es lo que busca. El candidato no ha favorecido. Algunos dicen que Danilo tiene la intención de resolver problemas judiciales que tiene él y su grupo, ese partido, y como que se limita a eso. Entonces, Abel cometió también un error, un pecado original, porque desde que inició, ha iniciado de los brazos de Danilo Medina, y entonces... y de ese comité político. Pero principalmente de Danilo Medina. Entonces, no hay aparición de Abel donde no esté acompañado a Danilo. Entonces, dicen que a veces no es bueno andar en malas compañías, y Danilo ahora mismo es una mala compañía para cualquiera, no para Abel, para cualquiera es una mala compañía, porque tiene una estela que todavía no ha sido resuelta. Incluso eso le llega al propio Luis, claro, porque se esperaba que Luis asumiese una posición más firme, y lo que se habla de complicidad en el caso de las relaciones entre Luis Abinader y Danilo Medina. Entonces, David, el problema del PLD
es la figura de Danilo. Sí, para mí que la figura es un partido con muchos talentos, ahí hay gente muy buena, pero no puede hacer nada, porque si intentan hacer algo, O sea, Danilo tiene secuestrado el partido. él y sus acólitos, es así. Ya. Esa es la realidad. O sea, en el momento que él declinase, y era lo que se esperaba con la elección del candidato, las cosas podrían ser diferentes, pero no ocurrió así. Como politólogo, ¿cómo analiza la figura de Danilo todavía jugando un rol en los medios de comunicación como un protagonista? Se entiende en el sentido de que él tiene problemas judiciales Sí. que lo obligan a mantenerse en la palestra pública, porque eso le permitiría no decir que no está juzgado por temas que le interesan a la justicia o por temas que la sociedad dominicana espera que él explique, sino que se trata de la famosa persecución política y de la aplicación de la teoría Hipólito de que los expresidentes no caen presos. ¿Es errada la posición de Hipólito o es correcta? Pero de algún modo Luis Abinader la ha apadrinado. Ya. Luis ha sido consecuente con eso. Esa es la realidad. Danilo ni siquiera ha sido citado, ni siquiera para ser escuchado sobre temas que la opinión pública entiende que sí, que él debería explicarlo. ¿Entiende que el Ministerio Público no ha actuado correctamente en esa línea? El Ministerio Público ha sido muy pasivo. La independencia que exhibe ha sido pasmosa, lamentable, porque en un país presidencialista es imposible que se pueda evadir la responsabilidad de la cabeza de un gobierno. Incluso en el Código Penal está claramente establecido de que el responsable es siempre la cabeza, no las ramas, no los ayudantes, no la periferia de lo que están en el Estado. Y ellos se jactaban, Danilo creó un modelo centralizado de administración pública donde no se movía una aguja sin su voluntad. Entonces, si era así la cosa, hay cosas que deben ser explicadas a la sociedad y a la justicia, y eso no ha ocurrido. David, este año 2023 se conformó lo que es el Frente Rescate RD, que está integrado por el PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Moderno, Dominicano. Se entiende básicamente que a raíz de la conformación de ese Rescate RD, las encuestas todavía no le den un porcentaje muy amplio a ninguno de los tres partidos. ¿Qué posibilidades ve David en que esa alianza, ese frente opositor, gane de cara a las elecciones municipales, grandes escaños, y haya una unificación de cara a las presidenciales y congresionales? ¿Tú te refieres a la alianza de los empujones? ¿Por qué lo de los empujones? Le dicen rescate nacional, pero ellos han sido empujados por la población a unirse. O sea, es la población desde abajo que le pide a la oposición que se una. Que se una. Y entonces han ido empujando y es una unidad contra el parecer de los líderes, sí, excepto Miguel Vargas, que ha estado claro, sí, en eso, y Peña Guava, que también han sido los que se han encargado, sí, de motorizar eso, pero los líderes principales como que no están en eso, entonces lo empujan hacia la unidad. Sí. Entonces yo digo la alianza de los empujones. O sea, eso fue obligado, esa alianza. Sí, y entonces, aunque las encuestas, aquí no hay encuestas, aquí hay sondeo de posicionamiento, yeah, que hace cada partido, que hacen a veces grupos empresariales con determinados propósitos. Entonces las encuestas no son válidas. Ahora, cuando hay votaciones, por ejemplo, la que se expresó en la primaria del PRM, ahí sí tú tienes un barómetro. Sí. Y, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en el Colegio de Abogados también te da una tónica clara de que a leguas dice que una alianza opositora sería invencible. Entonces, se ha ido avanzando. Todavía las mediciones no dan hasta cuándo, pero yo creo que una buena manera de hacerlo es en el colegio. Y yo diría que de una forma simpática, porque aunque desde el PRM y desde el gobierno quisieron ver una lucha política en el Colegio de Abogados,
La verdad es que Trajano Vidal Potentini no es una persona partidista, es más bien un académico o un profesional del derecho que se ha hecho un nombre, que se ha abierto campo y que responde a expectativas que desde hace muchos años se vienen planteando en el Colegio de Abogados y en otros gremios del país que están altamente politizados. Entonces, ahí se buscaba alguien con la autoridad suficiente para poner las cosas en su lugar y para que la clase abogadil del país tenga una voz propia. Y creo que eso es lo que se ha logrado. Y, y para eso la voz del presidente fue esencial, porque el presidente dijo, el presidente Luis Abinader dijo, Sí, yo no me meto en eso, sí, aunque sí, mucha gente de su partido se metió ahí, pero no, sí, yo sí. no. O sea, supo Ahí sacar hay el muchos pie. problemas, dijo el presidente. Sí, supo sacar el pie a tiempo y yo creo que ha hecho un gran servicio a los abogados, a la clase de la gente que hace derecho en el país con esa actitud y creo que la lectura es esa, una oposición unificada, aunque sea a empujones, Claro. los resultados dan más de un 50% y ahí está la prueba. David, en ese marco, dando esa misma línea, los abogados en estas elecciones que se efectuó el sábado 2 de diciembre del año en curso, vimos la presencia de la parte política muy concentrada en lo que es el ejercicio del derecho, en la votación. ¿Entiende que eso favorece al gremio de cara a un futuro más promisorio para los profesionales del derecho? Bueno, pero la culpa fue del partido de gobierno que se metió ahí porque la oposición ciertamente no tenía candidato propio. Potentini es un candidato independiente, dígase lo que se diga. Entonces fue el gobierno que no estudió el problema adecuadamente porque el candidato que presentó era un candidato que sus propios compañeros decían que venía de una elección espúrea. Nos referimos a Joan López. Sí, y encima de eso también es una persona que no tiene liderazgo dentro del mundo del derecho, del mundo de los abogados, no lo es. Entonces lo que se O quiso sea, no es un fue, gremialista. no, lo que se quiso fue aplicar la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del poder en un gremio y eso no es saludable para la democracia. David, el hecho de que dentro del marco de ese proceso donde se eligió el candidato al Colegio de Abogados, se dio un fenómeno, el caso de Diego de Jesús García, expresidente 2 veces del Colegio de Abogados. Mucha gente ha criticado el hecho de que públicamente él dijo que recibió 4 millones de pesos. Dijo que para logística y que se hicieran 2 acuerdos. ¿Cómo lo evalúa desde el punto de vista profesional en el ejercicio del derecho? Bueno, esa figura representa el pasado dentro del colegio. Todo el mundo sabe, incluso las especulaciones son muchas porque dicen que eso fue una ínfima parte de lo que recibió que él estaba dispuesto a devolver, que habían otros Pero él lo valores devolvió, por ahí. David. Eso dicen, entonces hay muchos comentarios sobre eso, pero evidentemente que es una persona que no ha manejado con buen criterio ese gremio. Y este proceso parece que lo liquidó ya, definitivamente lo sacó de ahí y parece que ha salido también por ahora, Sí. porque el PLD también se dice que fue expulsado. Entonces, creo que son de las conductas que desacreditan la actividad profesional y que desacreditan la actividad política, que es lo que no debe ser. La Comisión Electoral dice que va a juramentar el 29 de este mes a Trajano, ¿verdad? Como presidente electo. ¿Entiende que es correcto el hecho de que ya la otra parte ha colocado, ha impuesto lo que es un recurso, ¿verdad? Con relación a que ese proceso electoral se anule. ¿Entiende que la juramentación no tendrá inconveniente con el Es recurso que expuesto? lo que yo he escuchado es una acción de amparo. Claro. Entonces es extrañísimo porque en todo proceso electoral las impugnaciones se dan en las mesas. Ya. Y si tú no impugnas en las mesas el proceso mismo, tú no puedes, o sea, todas las acciones ya son inadmisibles.
Lo otro es que las alianzas también, cuando fueron anunciadas, debieron ser impugnadas y no se impugnaron las alianzas. Yeah. Entonces tampoco se puede hablar de eso. Yeah. Se habla de que el acto mismo de alianza es nulo, pero es que todos sabemos aquí que eso se da en virtud del 1134 del Código Civil, es decir, la autonomía de la voluntad. Claro. Lo que las partes acuerdan es sagrado. Se habla de que fueron notarios no calificados, pero el notario lo que hace es que publicita lo que las partes han decidido, claro. Es decir, no invalida el documento. Entonces, eso es para darle una publicidad y para que quede una constancia, si la parte pierde en lo acordado, que haya un tercero con fe pública que dé fe de que esa transacción, de que esa negociación, de que esa expresión de voluntades se efectuó. Entonces, todo lo contrario, si estaba mal notarialmente, la misma posición del gobierno a airear ese acuerdo lo que ha hecho es validarlo, porque su existencia es indudable. Lo que están hablando de un problema de formalismo. Aquí se estila mucho que formalismo mata derecho, pero en este caso la generalidad entiende que lo único que hace un notario es legalizar firmas, más no referirse nunca a la voluntad expresada en el papel. Entonces eso está condenado al fracaso. No hubo impugnación de las alianzas en tiempo hábil, ni hubo impugnación en mesas electorales. Entonces eso es extemporáneo. Además de que lo que se está pidiendo es la nulidad del segundo boletín. No se ha pedido nulidad de elecciones. No se ha pedido que haya un candidato que sea inválido. Lo que es más, parece una postura de negociación lo que parece. Parece ser que quieren llegar a algún tipo de acuerdo. Para mí, yo conozco a Trajano, yo creo que Trajano no tendría ningún inconveniente en hacer un gobierno compartido ahí siempre que se respeten la línea de saneamiento y que el desorden que había ahí, el relajo que hay ahí, se vaya. O sea, los abogados pueden confiar que tendrán un presidente transparente y que realmente va a llevar esa institución como manda la ley, ¿verdad? Mira, mejor presidente no se podía dar el Colegio de Abogados. Es una persona que yo creo que ahora va a luchar para que el colegio tenga su espacio. Claro. En el Consejo Nacional de la Magistratura, el Colegio de Abogados ha debido por lo menos ser consultado. Si no tiene una membresía expresa, debe ser consultado. E incluso aquí hay una serie de grupos fácticos que hacen recomendaciones para el Consejo de la Magistratura, pero nunca se escucha la voz del colegio. Ahora creo que el colegio tendrá voz. Ahora el colegio va a exigir perfiles probablemente y que el reglamento o el procedimiento, la metodología de escogencia de jueces de la Suprema y del Constitucional y de las Altas Cortes, como se dice, se haga bajo transparencia. Y sobre todo la conquista. Y con autoridad, porque el colegio está ahí, pero no ha tenido hasta ahora la autoridad para exigir eso y una serie de planteamientos que tiene que hacer al Poder Judicial. Y mira, David, sobre todo algo muy importante que yo entiendo que la gestión de Trajano tiene que enfocarse dentro del marco del respeto que debe tener el profesional del derecho, que no tiene conquista. Eso. No tiene conquista, no tiene una casa club, no tiene seguro, cooperativa. Hay una serie de elementos. Tenía de todo eso. Tenía de todo eso. Es que lo ha perdido. Que lo ha perdido. Yo creo que puede recuperarse con la figura de Trajano. Va a tener mucho trabajo el hombre, va a tener que fajarse. Mira, David, hay un tema que este año, pues, definitivamente ha estado en la palestra, y es el caso de las encuestas. Las encuestas, lo que usted le llama sondeo, pero hasta ahora las encuestas... de posicionamiento. Posicionamiento. Si evaluamos todo este año las encuestas o los posicionamientos de algunas instituciones de prestigio, que en el caso de la Gallup y otra encuestadora, todavía se mantiene la posición de los candidatos. Entiende básicamente que de cara al 2024 los posicionamientos se mantendrán estables o puede haber alguna variación. Si observamos, ya han comenzado a variar.
pero no en la magnitud que se esperaba. No, lo que pasa es que son negocios y tienen que ser cuidadosos, pero ya ellos han comenzado. Las encuestas son negocios en este país. Han comenzado a reconocer que hay cosas que están variando. Lo han hecho, han sido tímidos, Diplomático. pero ya comienzan a variar el contenido y como te digo, eso dice que los estrategas de Luis van a tener que adentrarse porque hasta ahora ellos han querido mantener a Luis sobre un 60. Ya. Pero fíjate que ya ellos mismos han estado bajando a un 50 y algo. Y algunos de esos grupos de posicionamiento ya le dan menos de 50. Entonces, creo que mientras más realistas sean, más pueden ayudar, porque tú sabes, cuando tú ocultas tus defectos, tú lo ocultas para los terceros, pero tú tienes que tener conciencia de que lo tienes. Y en el Estado se estaban creyendo su propia mentira, y eso es peligroso. Es mejor que sean realistas, que vean lo que hay y que hagan lo que tienen que hacer para buscar los votos que le faltan. El presidente Leonel Fernández ha ido creciendo. Leonel luce, como se dijo a todo lo largo del 23, como el jefe de la oposición. Pero ser jefe de la oposición no quiere decir, no significa que se esté en primer lugar, sino lo que se ha dicho es que dirige la oposición, que está a la cabeza de la oposición, pero todavía no hay una medición exacta que lo ponga a competir con el presidente candidato, que es Luis Abinader. Creo que eso ocurrirá a partir de enero. Tú sabes que ha habido mucho movimiento en los partidos con esto de confeccionar la boleta municipal. Eso le ha tragado mucho tiempo y todavía ese ejercicio no aparece, sino que lo que aparece es cómo queda la oposición, cómo queda el presidente, pero de cara a lo municipal. Yo creo que a partir de enero ya vendrán esas mediciones y se podrá tener una idea más clara de cuál es el posicionamiento del líder de la oposición con el presidente reeleccionista. Eso yo creo que es un dato que no se ha analizado del todo. Por eso que te digo de que la prioridad ahora es la boleta municipal e incluso la boleta congresual, que todavía no se ha concluido con la congresual, pero como va en mayo junto con la presidencial, hay el tiempo para hacer eso, pero todavía yo no veo que haya ese tete a tete, ese cabeza con cabeza que mida a los dos contendores, porque fíjate que en el 23, en algún momento, el PLD ha buscado tener la estrategia de mantenerse como un gran partido. La realidad dice que ya no es el gran partido que fue hasta el 19. Entonces, hay unas variables ahí de partido que todavía no están en los sondeos, sino que están en la calle y que la gente, la que descalifica, por ejemplo, al PLD, la que dice que Leonel está en ascenso y que el presidente Abinader tiene un posicionamiento bueno, o sea, tiene la menor tasa de rechazo, por lo menos. ¿Y Abel? Está fuera de competencia, está fuera de competencia. ¿A qué le atribuye no eso? No aparece, quizás en Santiago podría tener algún posicionamiento, pero no creo que eso lo coloque cerca de los dos grandes que están más David, arriba. como politólogo, ¿entiende que la figura de Abel no ha logrado conectar al público o el discurso de él no llena las expectativas? Es que yo dije que Abel cometió un pecado original. Primero abrazarse con Danilo. Pero donde estuvo el error de él es que él no se sentó con los competidores con él. Si él, entiendo yo como politólogo, se hubiese sentado con los que compitieron con él, los integra a su equipo de campaña, ese era el primer trabajo que debió hacer, su suerte hubiese sido diferente. Pero es que en lugar de aliarse con los contendores de él y crear una nueva plataforma en el PLD, él se abrazó al presidente del partido y eso yo creo que ha sido mortal. Además de que es un candidato
que se parece a Luis en el 12. Es decir, está muy verde todavía, está muy verde, es un candidato que debe madurar más y así lo percibe la gente. Luis en el 12 no se percibía presidenciable, pero estaba haciendo su trabajo. ¿Tú ves? Entonces no es que se diga que tiene tasa de rechazo porque es un buen gerente. Por ejemplo, Santiago muestra que es un buen gerente, pero todavía la gente no lo ve como presidenciable, que era lo que ocurría con Luis Abinader en el 12. Nadie lo sentía presidente. Y eso pasa ahora con Abel en el 23. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, el doctor David Laot, él es abogado y politólogo, vamos a un comercial o a los comerciales y regresamos de nuevo con este tema tan interesante sobre el resumen de este año 2023. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de las más trascendentales agendas de trabajo, con 2 sesiones del Pleno, visitas al despacho, reuniones de 16 comisiones y estudio de proyectos e iniciativas de ley. En tal sentido, fueron aprobadas 6 iniciativas, entre ellas la que convirtió en ley el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la Ley 340-06. Asimismo, Alfredo Pacheco, Isabel de la Cruz y la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia recibieron a la primera dama Raquel Arbaje, con quien trataron la iniciativa sobre crianza positiva para la promoción del buen trato y prohibición de disciplina violenta contra niños, niñas y adolescentes. Pacheco recibió además al Consejo de Europa, encabezado por Ana Elefterescu, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre el proyecto de ley de ciberseguridad. Y los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron una comisión de la municipalidad encabezada por Víctor de Asa y Kelvin Cruz para socializar diferentes iniciativas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general, para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad, fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública Incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. Continuamos con su programa Poder y Sociedad y nuestro invitado especial, ¿verdad? El doctor David Laot. Con él estamos conversando ampliamente sobre el resumen de la semana, del año, ¿verdad? De los acontecimientos de este año 2023. David, el caso de la elección del Tribunal Constitucional, de que participó,
¿entiende que hubo la transparencia para la elección del nuevo presidente y de los 4 miembros de ese alto tribunal? No, transparencia no hubo. No. Fíjate que había una desconfianza en el primer momento y prácticamente nadie se inscribió. Ya. Porque había una percepción de que eso se había dicho, y en efecto así ocurrió. Es decir, previamente se había dicho quiénes eran los que iban a ser escogidos, y así ocurrió. Pero luego hubo un movimiento como de decir que no, que eso no iba a pasar, entonces se animó una serie de personas a participar y como que fuimos tomados de bobos todos. O sea, ese fue un reparto. ¿Un reparto político? No. Eso fue un reparto autocrático. Alguien que decidió, y entonces otro que... O sea, todavía lo del dedo funciona. Y entonces sí, y alguien que dijo dame algo, y otra persona que dijo dame algo y le dieron algo, pero eso fue autocráticamente. Sí. Entonces, pero el ejercicio fue interesante porque mostró que los profesionales del derecho se están actualizando en nuestro país. Hace mucho tiempo que se hablaba de que teníamos un derecho que estaba un poco en el siglo XIX. Ese ejercicio mostró que no, que la gente está actualizándose, que vamos bien en derecho, que la Constitución de 2010 jalonó el país hacia el primer mundo en materia constitucional, y hay una serie, existen letrados que estaban ahí que mostraron que tienen un pensamiento actualizado, y eso es bueno. Ahora, la metodología de escogencia tienen que revisarla, porque primero se habló de un reglamento que va a comenzar a funcionar a partir del año que viene, nunca se transparentó, y para mí la escogencia es nula. Es nula porque la ley 107-13 dice que en todo acto administrativo, para su validez, requiere de motivación. Entonces, las motivaciones, las razones, las justificaciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura para haber escogido a quienes escogió, nadie la conoce. Nadie la conoce. Entonces, desde ese punto de vista, eso es nulo. No porque haya problemas en los escogidos, sino porque el procedimiento, el debido proceso, como se dice en materia constitucional, no se llevó conforme a derecho ni conforme a la ley. Y esto es algo que yo creo que va a ser corregido, porque con Trajano en el Colegio de Abogados, muchas cosas creo que van a cambiar en esos ámbitos, porque el colegio no tenía voz, me parece que ahora va a tener voz. Y toda la sociedad tiene que ir entendiendo que no podemos tener un presidente autócrata aquí, que él haga un reparto él y que ponga a sus acólitos. Ahí hace falta que haya un perfil. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando de la necesidad de que politólogos pasen a formar parte del Tribunal Constitucional. Ahí está bien que hayan 6 jueces, ahora 7 en el Tribunal Constitucional, pero no que eso pase a ser una sala de la Suprema Corte de Justicia, y prácticamente es una sala, porque si las decisiones se toman con 9 y 7 ya provienen del Poder Judicial, quiere decir que un solo sector en una democracia, en una sociedad plural, controla ese organismo. ¿Entiendes? Entonces, encima de eso, que haya resultado presidente una persona como la que resultó, que es un profesional brillante, un profesional joven, que no tengo cuestionamiento, pero los intereses que él representa y la visión que él tiene no fue evaluada, porque a ese presidente había que evaluarlo conforme a las decisiones del tribunal a que él pertenece, en donde se puede notar que él tiene una inquietud por hacer cumplir la Constitución, y eso no se refleja en las decisiones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Son de las más atrasadas. Se puede decir que la aplicación horizontal que tiene la Constitución por necesidad y los procedimientos constitucionales son de manera general inobservados en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y entre otras es porque el que ha resultado presidente tiene cierto liderazgo
en esa primera sala y entonces mantiene es una especie de muro de contención de los pensamientos más avanzados en el mundo jurídico. Y tú lo puedes observar, por ejemplo, en temas como derecho de consumo, en temas ambientales, en temas institucionales. Ahí no hay, o sea, el país tiene una serie de leyes ya que son, faltan unas cuantas para que la Constitución esté completa, pero las que existen son prácticamente ignoradas en las decisiones de la Suprema Corte. Desde el 19 se tiene una Suprema Corte conservadora en lo que a derecho civil se refiere, y nadie explicó si era verdad que se necesitaba y por qué se necesita un civilista al frente del Tribunal Constitucional. David, el hecho de que Bauta, realmente el senador que es miembro del Consejo de la Magistratura, se retirara y no estuviera presente en la elección de esos miembros, ¿qué opinión le merece? Bueno, se dice que no fue original en eso porque ya antes lo había hecho Jorge Subero Isa en tiempo de Leonel Fernández, cuando entendió que él no iba a ser presidente. Entonces, él estaba con la teoría de reparto también, porque él llegó a votar por el presidente escogido. Lo que sucede fue que parece que cuando él tenía el criterio de que había que darle orgánicamente un miembro, no fue complacido. Y entonces optó por retirarse. Pero eso es parte de lo que yo he dicho, es decir, no hay un procedimiento claro ni siquiera para los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se supone que él conocía las reglas sobre las cuales se iban a escoger los 5 asientos faltantes. Entonces, el hecho de que se retirara significa que él no entiende las reglas, es decir, que se requiere de un... Por ejemplo, si era por sorteo, es mejor que lo hagan, bueno, son 114. 113. Sí, porque eran 13 excelentes, 113 excelentes profesionales. Sí. Entonces vamos a meterlos en una urna y cada uno de los miembros saca uno y problema resuelto. Claro. Y si lo que se va a decir es que el presidente de la República, él mismo va a coger un lápiz, va a anotar 5 nombres, entonces ¿para qué? Hacer las evaluaciones. Las evaluaciones, y para qué se reúne el Consejo, sino que ya no, escogemos 5 y punto. Es decir, se debe tener una metodología clara y transparente de cómo se escogen. Y entonces su marcha yo la veo como un ejemplo de que ni siquiera los miembros del Consejo sabían cuál era el procedimiento, la metodología a seguir para esa escogencia. Mira, David, el nuevo presidente electo podrá cumplir lo que estableció el doctor Milton Rey Guevara, ese legado de mantener un tribunal constitucional apegado a las normas que establece esa ley. Mira, la opinión pública, y yo me sumo, tiene muchos temores. Primero porque 109 sentencias fueron desacatadas en época de Milton Rey Guevara. Entonces la suerte de esas 109 sentencias, nadie sabe qué va a pasar con ella, con este nuevo presidente. Pero lo que más se teme es el cambio de criterio que eventualmente podría venir en ese Tribunal Constitucional y que podría deshacer el trabajo de 12 años. Y el propio Milton Rey lo dijo en un discurso de que dio mucho trabajo, un trabajo de 12 años, construir y visualizar el tribunal, pero él es consciente de que en 4 años o menos eso puede ser destruido. Y me parece que el Tribunal Constitucional está bajo serias amenazas de perder. ¿Por qué? Porque los intereses y la visión profesional que representa el presidente nuevo no son los mejores para el país, no son los más adecuados, y yo lo digo públicamente y responsablemente. No se conoce el prontuario de constitucionalidad del nuevo presidente en sus decisiones, que es donde hay que medirlo, en sus decisiones de la Suprema Corte de Justicia. David, un hecho que este año pues también se dio a conocer y que la población realmente lo acogió, desde el hecho de que, establecido por la ley, de que un
director de la policía no podía durar más de 2 años. El presidente le dio cumplimiento a eso y nombró al general Ramón Antonio Guzmán Peralta. ¿Entiende que fue buena la decisión del presidente? Bueno, eso es una potestad del presidente. Por supuesto. Entonces, en tanto y cuanto potestad del presidente, es correcto. También escogió una persona de su confianza, una persona con la que se lleva bien, lo cual es también correcto. Lo que se viene atribuyendo a la policía es el tema del fideicomiso que hay ahí y de un superpoder extranjero que hay dentro de la propia policía. Sí. Eso es lo que se cuestiona y que tienes incluso a los ex generales, a los ex directores un poco disgustados y se han cometido abusos incluso, como fue el caso del general Brown. Y el otro elemento es que no se ve, o sea, la supuesta reforma policial todavía no es visible para la sociedad. ¿No? Lo que se observa son la misma práctica de siempre, las mismas deficiencias, salvo que el presidente de la República ha cumplido con esto de ir mejorando los salarios en ese cuerpo, pero hay muchas cosas que todavía, o sea, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana en las calles, la seguridad ciudadana, el acercamiento entre el ciudadano y el policía no se observa todavía, no hay evidencia de que el cambio haya llegado a la policía. David, este año es también un hecho que la población dominicana, todo pues nos lamentamos, incluyendo la familia de las personas fallecidas, nos referimos al caso de San Cristóbal, donde 33 personas fallecieron y más de 40 personas heridas. Ese caso todavía no hay responsable. Desde el punto de vista profesional jurídico, ¿cómo evalúa esa situación? Bien, fíjate, ahí es donde la justicia dominicana anda coja. Sí. Ahí las acciones en responsabilidad deberían estar lloviendo en los tribunales de San Cristóbal. ¿Y tú sabes por qué no ocurren? Porque la gente no confía en la justicia, porque la gente entiende que es perder el tiempo. Los fallos de los tribunales dominicanos y de esa primera sala cuyo miembro ahora es presidente del Constitucional, no reflejan que aquí se haya llegado a que los casos sean evaluados conforme a la teoría del daño. Claro. Aquí se evalúa todavía conforme a la teoría de la prueba, no del daño. Entonces, la magnitud de los daños que hay en San Cristóbal son incuestionables, desbordantes, son evidentes, son notorios, incalculables. Sí. Pero judicialmente, en el momento en que está la justicia dominicana, aquí, como es un sistema probatorio ciego el que tenemos, es muy difícil que se pueda accionar. Ahora, ahí evidentemente que el gobierno municipal tiene responsabilidad y la tiene el gobierno central, porque hubo inobservancia de las normas. Hay autoridades que tenían la obligación de impedir que eso ocurriera y no lo hicieron. Entonces, ellos son responsables de la cuantía de daño que hay en la zona. Pero te digo, eso está a futuro porque la justicia, la gente tenía un poco de confianza en el Tribunal Constitucional, ahora probablemente hasta se pierda la fe en el Tribunal Constitucional. David, en 30 segundos, porque tenemos el tiempo encima, un mensaje a la población dominicana despidiendo este año 2023 y perspectiva del 2024. Bueno, vamos a comenzar con el Tribunal Constitucional mismo. Vamos a esperar que los amigos que están ahí, que son muchos en el Tribunal Constitucional, se apiaden de este país y que den un paso al frente. Creo que hay gente, cabeza muy bien amueblada, que asuman el rol que la Constitución da al Tribunal Constitucional y que regulen lo que ocurre en el país para que tengamos una democracia operativa, funcional e institucionalizada y con justicia. Bueno, gracias a nuestro invitado, el doctor David Laot. Él es abogado y politólogo. A ustedes, amables televidentes, así Dios lo permite, estaremos con ustedes la próxima semana.
Gracias, muchas bendiciones y un año de mucha prosperidad y bienestar.